¿Qué regla rompió tu maestra? Estaba en clase de música cuando sentí ese familiar hormigueo en mis dedos. Había estado libre de convulsiones durante 3 meses, pero sabía lo que se avecinaba. Señorita Blackwood, necesito ir a la enfermería, dije, ya sintiendo la electricidad acumulándose en mi cerebro. Estoy a punto de tener una convulsión. La maestra suplente puso los ojos en blanco. Oh, por favor. Ahora todos los niños de repente tienen epilepsia. Está de moda. No, usted no entiende. El hormigueo se estaba extendiendo por mi brazo. Tenía tal vez 2 minutos antes de perder la conciencia. Tengo un plan de acción para convulsiones en mi archivo. Siéntate. Se levantó y caminó hacia mi escritorio, pero en lugar de ayudar, se inclinó sobre mí. ¿Sabes qué hizo mi hermana cuando su hija decía tener convulsiones? Las ignoró completamente. En una semana, milagrosamente curada. Emily se levantó de un salto y corrió hacia el botón de emergencia junto a la puerta. Ella no está fingiendo. He visto sus convulsiones antes. La suplente la bloqueó. Lo único que convulsiona es su necesidad de atención. Entonces hizo algo que nunca olvidaré. Caminó hasta la puerta, giró el cerrojo y se guardó la llave en el bolsillo. Nadie sale hasta que admita que está fingiendo. Este complejo de víctima está destruyendo a su generación. Llamen al 911. Alguien gritó, alcanzando su teléfono. Teléfonos en la caja ahora. La suplente agarró la caja de recolección. O todos están suspendidos. Mi visión comenzaba a difuminarse en los bordes. 2 minutos. Eso era todo lo que tenía antes de que mi cerebro fallara completamente. El número que mi neurólogo me hizo memorizar. Fue entonces cuando mi odiado primo Walsh decidió abrir la boca. Ella solía fingir convulsiones desde que era pequeña. La cara de la suplente se iluminó. Ven. Incluso su novio sabe que está actuando. Caminó de vuelta al smartboard y abrió YouTube. ¿Sabes qué realmente ayuda con las convulsiones falsas? Buscó luz estroboscópica parpadeante 10 horas y presionó reproducir. Terapia de exposición. Si realmente fueras epiléptica, no haría esto. Pero como estás fingiendo, la pantalla explotó con parpadeos rápidos. Blanco, negro, blanco, negro. Mi cerebro se sentía como si estuviera siendo electrocutado. Emily gritó, ¡apágalo! La epilepsia fotosensible es real. La suplente subió el brillo al máximo. Reacción psicosomática. Ella cree que está convulsionando, así que su cuerpo lo imita. Fue entonces cuando David se agarró la cabeza. Supongo que él también tenía epilepsia fotosensible, porque todo su cuerpo se puso rígido. No puedo. Las luces. Todos perdieron el control. Los niños se zambullían bajo los escritorios, echándose chaquetas sobre las cabezas. ¡Apágalo! ¡Apágalo! Malik estaba tratando de cubrirme los ojos con sus manos. Por favor, no convulsiones. Por favor, no convulsiones. Ryan corrió a la puerta y comenzó a golpearla con el hombro. ¡Ayuda! ¡Que alguien ayude! La suplente se rió. Siéntense o están expulsados. Otros 3 niños estaban ahora en el suelo. El parpadeo estaba desencadenando algo en todos. Migrañas, náuseas, pánico. ¡Haz que pare! Jenna estaba llorando, con las manos presionadas contra las sienes, a través de la ventana de la puerta. El señor Peter del aula de al lado miró hacia adentro. La suplente se paró frente a la ventana, bloqueando su vista del caos, y le dio un pulgar arriba antes de bajar la persiana. Él se alejó. «Esto es tortura», gritó Emily. 1 minuto restante. Podía sentir mi conciencia desvaneciéndose. Mis músculos ya comenzaban a contraerse. La suplente realmente aceleró el parpadeo del estroboscopio. Cuando yo estaba en la escuela, nadie tenía convulsiones. Ahora de repente, todos son neurodivergentes. Gracias, redes sociales. Mi cuerpo ya no era mío. La convulsión me golpeó como un rayo. Sara me contó después que fue entonces cuando las cosas se pusieron realmente mal. Mi convulsión fue violenta, sacudiéndome, echando espuma, poniéndome azul. Trató de ponerme de lado, pero estaba convulsionando demasiado fuerte. ¡Se está muriendo!, gritó Sara con mi sangre en sus manos de donde me había mordido la lengua. La suplente estaba parada ahí comiendo una manzana. Actuación digna de un Oscar. Aunque la sangre falsa es un poco exagerada. Fue entonces cuando Billy perdió el control. Este niño dulce y tranquilo que nunca causaba problemas. Agarró un atril de música como un ariete. ¿Violencia? ¿En serio? La suplente sacó su teléfono para grabar. Esto va directo al director. Él golpeó el smartboard. Crack. La pantalla se puso negra. Destrucción de propiedad. Chilló. Eso es un delito grave. Pero Billy no se detuvo. Se volteó y rompió la ventana de la puerta. Vidrios por todas partes. David estaba teniendo su propia convulsión a 3 pies de distancia, Jenna vomitando por la exposición al estroboscopio. Caos completo. Asalto. Todos van a ir a la cárcel. Fue entonces cuando mi novio Darren me vio a través de la ventana rota y perdió completamente el control. Alcanzó a través, cortándose la mano en el vidrio, buscando a tientas el cerrojo. «¡No te atrevas!», gritó la suplente, pero Emily y Billy la detuvieron. La puerta se abrió de par en par. Los maestros entraron en tropel. «¡Llamen al 911!», gritó alguien. Múltiples estudiantes convulsionando. La suplente seguía gritando mientras la sujetaban. «Todos están fingiendo. Esto es histeria masiva.
Los paramédicos dijeron que estuve clínicamente muerta por 90 segundos. Tuvieron que intubarme ahí mismo en el pasillo mientras trabajaban en David a 10 pies de distancia. Resultó que él tenía epilepsia no diagnosticada. La señorita Blackwood recibió tiempo libre pagado mientras su desempeño estaba bajo revisión. Algunos de los padres trabajaron para establecer un GoFundMe para cubrir los costos de tratamiento. 2 semanas después, estábamos sentados en clase de ciencias cuando dieron la noticia. Los padres de David solo lograron recaudar $30,000 de los $130,000 necesarios para el tratamiento. Él no lo logró. Fue entonces cuando supe que teníamos que tomar el asunto en nuestras propias manos y destruir a la señorita Blackwood. Mis manos temblaban tanto que no podía sostener mi lápiz. La maestra siguió hablando sobre división celular, pero todo lo que podía pensar era en cómo las células de David dejaron de dividirse porque sus padres no podían permitirse mantenerlas funcionando. Me quedé allí congelada mientras todos los demás tomaban notas como si nada hubiera pasado, como si David no estuviera muerto, como si la señorita Blackwood no estuviera sentada en casa cobrando mientras él estaba en el suelo. La rabia era tan ardiente en mi pecho que pensé que podría vomitar ahí mismo en mi escritorio. Cuando sonó la campana, corrí al baño y apenas llegué al inodoro antes de que todo saliera. Emily me siguió y me sostuvo el cabello mientras vomitaba. Siguió susurrando que no podíamos dejar que la señorita Blackwood se saliera con la suya. Sabía que tenía razón, pero apenas podía mantenerme en pie. Mis piernas temblaban y me dolía la cabeza. Esa noche no pude dormir nada. Solo me quedé ahí mirando el techo y reviviendo esos 90 segundos cuando estaba muerta. La oscuridad, la nada. Seguía preguntándome si David sintió esa misma oscuridad o si fue diferente para él. Mis padres siguieron revisándome cada hora porque tenían miedo de que el estrés desencadenara otra convulsión. Mamá se asomaba y preguntaba si necesitaba algo, y papá se quedaba en la puerta solo observándome respirar. A la mañana siguiente en la escuela, había flores y tarjetas acumulándose en el casillero de David. Alguien había pegado su foto escolar en la puerta, y la gente estaba dejando notas y animales de peluche. Una estudiante de primer año pasó y preguntó qué había pasado. Cuando alguien le contó sobre la convulsión en clase de música, ella dijo que sonaba inventado. Quería gritarle, pero me quedé allí mirando todas las flores. En el almuerzo, encontré a Billy sentado solo en una mesa en la esquina. Sus nudillos aún estaban vendados de cuando golpeó el smartboard. Levantó la vista cuando me senté, y pude ver que tampoco había estado durmiendo. Me dijo que no podía dejar de ver a David en el suelo. Nos quedamos allí en silencio porque no había nada que decir que ayudara. Nada devolvería a David. Después de la escuela, Darren estaba esperando en mi casillero con una pila de papeles impresos. Había encontrado las cuentas de redes sociales de la señorita Blackwood antes de que las hiciera privadas. Publicación tras publicación que se remontaba a años donde se burlaba de niños con discapacidades. Los llamaba de moda. Elogiaba el enfoque de amor duro de su hermana hacia las convulsiones falsas de su hija. Había fotos de ella en alguna conferencia sobre combatir la mentalidad de víctima en las escuelas. Cada publicación me daba ganas de vomitar otra vez. El funeral de David fue 3 días después. La iglesia estaba llena y su madre se sentó en la primera fila pareciendo que no había comido o dormido desde que pasó. Cuando fui a presentar mis respetos, me agarró la mano tan fuerte que dolía. Siguió susurrando sobre los mensajes del GoFundMe y cómo la gente seguía diciendo que lo sentían. Pero $30,000 no era suficiente. Su agarre estaba aplastando mis dedos, pero no me alejé. Necesitaba a alguien de quien aferrarse. Después del servicio, vi a Walsh en el estacionamiento y no pude evitarlo. Caminé directamente hacia él y le pregunté cómo pudo hacerlo, cómo pudo decirle a esa suplente que estaba fingiendo cuando sabía sobre mi epilepsia. Comenzó a llorar ahí mismo junto a su auto. Dijo que nuestra abuela siempre le había dicho que yo estaba fingiendo para llamar la atención, y él le creyó porque era más fácil que aceptar que realmente estaba enferma. Dijo que lo sentía, pero lamentarlo no devolvía a David. El lunes por la mañana, la directora Penn me llamó a su oficina con mis padres. Se sentó ahí detrás de su gran escritorio ofreciendo estas condolencias cuidadosas y hablando sobre procedimientos apropiados. Siguió enfatizando cómo la escuela siguió el protocolo y cómo los maestros suplentes reciben entrenamiento. Nunca admitió una sola vez que esos procedimientos fallaron con David. Nunca dijo su nombre sin mirar a su abogado por teléfono. Mis padres trataban de mantenerse calmados, pero podía ver la mandíbula de papá tensándose cada vez que mencionaba procedimientos. Después de esa reunión, me enviaron a ver al coordinador 504 del distrito. Se sentaron ahí con mi archivo abierto y esta simpatía falsa en su cara mientras revisaban mi plan de acomodaciones. Siguieron preguntando si había algo que podrían haber hecho diferente, como si David no estuviera literalmente muerto por lo que hicieron. Querían que dijera que estaba bien, que el sistema funcionó, pero el sistema mató a David, y querían que pretendiera que no fue así.
Me quedé allí escuchándolos hablar sobre entrenamiento actualizado y nuevos protocolos, mientras todo lo que podía pensar era en David convulsionando en ese piso. Algo se siente realmente extraño sobre cómo la señorita Blackwood sabía exactamente qué botones presionar, las luces estroboscópicas, la puerta cerrada, incluso llamar a la epilepsia de moda. Es como si tuviera todo este plan listo por alguna razón. Siguieron hablando sobre seguir adelante y aprender de esta tragedia, pero nunca dijeron qué aprendieron. Nunca dijeron que estaban equivocados. Nunca dijeron que David aún debería estar vivo. Cuando salí de esa oficina, supe que nada cambiaría a menos que lo hiciéramos cambiar. La señorita Blackwood volvería de su licencia pagada y algún otro niño moriría. La escuela tendría más reuniones sobre procedimientos y protocolos, pero nada realmente mejoraría. Fue entonces cuando Emily, Billy, Darren y yo comenzamos a planear. No íbamos a dejar que barrieran esto bajo la alfombra como si David nunca hubiera existido. Lo primero que hicimos fue ir a la estación de policía del centro. Mi mamá nos llevó en su minivan mientras Emily revisaba su teléfono para actualizaciones de los otros padres. El edificio olía a café viejo y limpiador de pisos. Nos sentamos en esas sillas de plástico duro por 2 horas antes de que el detective finalmente nos llamara. Tenía esta carpeta gruesa en su escritorio con el nombre de David en la pestaña. Podía ver la esquina de su certificado de defunción sobresaliendo. El detective siguió diciendo cosas como supuesto incidente bajo investigación, mientras ese papel estaba allí mismo. Nos dijo que estos casos toman tiempo y hay un proceso que tienen que seguir. Mi mamá preguntó cuándo escucharíamos algo definitivo. Solo se encogió de hombros y dijo que podrían ser semanas o meses. La mamá de Emily comenzó a llorar. El detective le pasó una caja de pañuelos y dijo que entendía nuestra frustración, pero tenían que ser minuciosos. Siguió usando la palabra supuesto, aunque David estaba muerto. Aunque todos vimos lo que pasó, aunque los paramédicos tenían reportes, dijo que el distrito también estaba conduciendo su propia investigación. Todo estaba bajo revisión. Eso era todo lo que diría, bajo revisión. 3 días después, tuve que ir al centro comercial con mi mamá para conseguir zapatos nuevos. Las luces del patio de comidas eran esas fluorescentes viejas que zumban y parpadean. No pensé en eso hasta que pasamos por Orange Julius. Entonces, las luces comenzaron a hacer esa cosa donde pulsan. Mi pecho se puso tenso. Mis manos comenzaron a temblar. Las luces siguieron parpadeando, y de repente, estaba de vuelta en ese salón de clases. Me dejé caer al piso ahí mismo junto al puesto de pretzels. La gente estaba mirando. Algún niño estaba grabando en su teléfono. La seguridad vino corriendo. Pensaron que estaba drogada o algo así. Mi mamá siguió tratando de explicar, pero no podía respirar. Las luces siguieron parpadeando. Tuvieron que ayudarme a salir por la salida de empleados. Todos estaban mirando, susurrando. Me sentí tan débil, tan rota. El próximo lunes en la escuela, esta chica del periódico se me acercó. Tenía su grabadora y todo. Dijo que quería hacer una historia sobre lo que pasó. Parte de mí quería contarle todo, cada detalle sobre la señorita Blackwood. Pero también sabía cómo van estas cosas. Una palabra equivocada y de repente la historia se vuelve sobre otra cosa. O la escuela me hace ver como si estuviera inventando cosas o lo tuercen. Le dije que no podía hablar de eso todavía. Siguió insistiendo. Dijo que la gente merece saber la verdad. Tal vez tenía razón, pero no estaba lista. Ese fin de semana, me quedé en mi cuarto organizando todo. Saqué mi plan de acción para convulsiones que la escuela se suponía que siguiera. Encontré todos mis expedientes del hospital de los últimos 3 años. Los correos electrónicos que mis padres enviaron al principio del año explicando mi condición, la carta de mi neurólogo. Cada papel se sentía importante, como evidencia, como prueba de que esto no debería haber pasado. Hice copias de todo. Los puse en una carpeta con pestañas. Mi mamá me ayudó a escanearlos también. Guardamos todo en 3 memorias USB diferentes por si acaso. Mientras organizaba, seguía revisando la página de GoFundMe de David, aún atascada en $30,000. Sus padres necesitaban $130,000 para todas las facturas médicas antes de que muriera. Los comentarios habían dejado de llegar. La gente había seguido adelante con otras cosas. Así es como funciona. Algo terrible pasa y a todos les importa por una semana. Luego se olvidan. Los niños mueren porque sus familias no pueden permitirse el tratamiento. Así son las cosas. La ira me estaba consumiendo por dentro, haciéndome sentir enferma todo el tiempo. El domingo, Emily y Billy vinieron con Malik. Nos sentamos en mi sótano tratando de descubrir qué hacer. Darren llegó tarde y se sentó en las escaleras en lugar de con nosotros. Siguió revisando su teléfono. Finalmente, Emily preguntó cuál era su problema. Dijo que su entrenador le dijo que no se involucrara. Dijo que podría arruinar sus oportunidades de beca. Eso dolió más de lo que esperaba. Se suponía que estuviera de nuestro lado. Se suponía que le importara David, que le importara yo, pero su estúpida beca de fútbol era más importante. Emily dijo que deberíamos presentar solicitudes de registros públicos.
Su hermana mayor hizo eso una vez para un proyecto escolar. Pasamos horas escribiendo las solicitudes, pidiendo las grabaciones de las llamadas al 911, cualquier grabación de cámaras de seguridad del pasillo, los reportes del incidente. Los enviamos a la oficina del distrito esa semana. Respondieron diciendo que todo era parte de una investigación en curso. Dijeron que no podían liberar nada debido a las leyes de privacidad estudiantil. Se sintió como un encubrimiento, como si estuvieran ocultando algo. Fue entonces cuando la mamá de Emily mencionó que conocía a un abogado. Esta mujer llamada Orla Purcell, que hacía casos de derechos civiles. Acordó reunirse con nosotros en su oficina del centro. El lugar tenía todos estos premios en las paredes. Fotos de ella con gente importante. Escuchó toda nuestra historia sin interrumpir ni una vez. Luego dijo que nos ayudaría pro bono si podíamos organizarnos. Necesitaba evidencia, declaraciones de testigos, documentación, todo apropiadamente preservado. Nos dio instrucciones realmente específicas. Capturar cualquier publicación de redes sociales sobre el incidente antes de que las borraran. Escribir todo lo que recordáramos mientras aún estuviera fresco. Conseguir información de contacto para cada testigo. Pero absolutamente ningún contacto con la señorita Blackwood. Ningún mensaje. Ninguna confrontación, nada que pudiera ser visto como acoso. Las reglas se sentían limitantes, pero tener un plan ayudó. Me hizo sentir menos indefensa, menos como si me estuviera ahogando. Hicimos un chat grupal esa noche para coordinar todo. Emily se encargaría de recopilar declaraciones de testigos de nuestros compañeros de clase. Billy rastrearía y organizaría todos los documentos. Malik crearía una línea de tiempo de todo lo que pasó. Todos tenían un trabajo, todos tenían algo en que enfocarse en lugar de solo estar enojados. Se sintió como si realmente estuviéramos haciendo algo, como si no fuéramos a dejar que barrieran esto. A la mañana siguiente, la voz de la directora Penn crepitó por el sistema de PA durante la hora de tutoría, y todos dejaron de escribir para escuchar. Se aclaró la garganta 2 veces antes de hablar, y pude decir por su tono que estaba leyendo algo preparado. Cualquier estudiante que participara en huelgas o protestas durante horas escolares enfrentaría suspensión automática y remoción de todas las actividades extracurriculares efectivo inmediatamente. El aula se quedó en silencio y vi a los niños intercambiando miradas a través de los pasillos. Mis manos comenzaron a temblar porque sabía lo que esto significaba para nuestros planes. Habíamos estado hablando sobre organizar algo más grande que solo recopilar evidencia, y ahora estaban tratando de asustarnos para que nos quedáramos callados. El anuncio continuó por otro minuto sobre mantener el orden y respetar el ambiente de aprendizaje, pero dejé de escuchar y comencé a enviar mensajes bajo mi escritorio. En 5 minutos, nuestro chat grupal tenía 40 mensajes todos diciendo lo mismo. Lo haríamos de todos modos. Tercer periodo era cuando lo planeamos, y nada nos iba a detener ahora. No después de lo que le pasó a David. Sonó la campana, y agarré mis cosas y me dirigí a inglés, tratando de verme normal, aunque mi corazón estaba latiendo fuerte. En el pasillo, pasé por 3 guardias de seguridad que nunca había visto antes parados junto a la entrada principal. Estaban observando a todos y escribiendo cosas en portapapeles. 2 más estaban estacionados junto a las salidas laterales. El mensaje era claro, pero solo me hizo enojar más. Segundo periodo se alargó para siempre, y seguí revisando el reloj cada 2 minutos. La maestra estaba hablando sobre simbolismo en algún libro, pero no podía concentrarme en nada excepto en lo que estaba a punto de pasar. Finalmente, sonó la campana para tercer periodo, y me levanté con todos los demás, pero en lugar de ir a clase, me volteé hacia la entrada principal. Emily ya estaba ahí con Billy y Malik y unos 10 otros niños. Más venían por el pasillo desde diferentes direcciones. El guardia de seguridad se adelantó, bloqueando las puertas, pero seguimos caminando. Uno de ellos comenzó a decir algo sobre consecuencias, pero 40 niños empujando hacia adelante era más de lo que 3 guardias podían manejar. Empujamos a través de las puertas y salimos al estacionamiento donde más estudiantes ya se estaban reuniendo. Algunos maestros se pararon en sus puertas mirando, pero nadie trató de detenernos. Algunos incluso asintieron ligeramente mientras pasábamos. Caminamos al césped delantero y nos paramos ahí en grupo, sin gritar o sostener carteles, solo parados juntos en silencio por David. Los autos que pasaban comenzaron a tocar la bocina, y algunas personas tomaron fotos con sus teléfonos. Después de 20 minutos, caminamos de vuelta adentro y fuimos a nuestras clases como si nada hubiera pasado. Al final del día, había papeles amarillos de detención metidos en todos nuestros casilleros con fechas y horas escritas en tinta roja. El mío era para todos los días después de la escuela por 2 semanas. Esa noche, Walsh decidió empeorar todo publicando un video viejo en redes sociales de una barbacoa familiar hace 3 años. En el video, me estaba riendo de algo que mi tío dijo y jugando cornhole en el patio trasero, viéndome completamente normal y feliz. Lo subtituló diciendo que esto probaba que siempre había estado bien y solo exageraba mi condición para llamar la atención cuando era conveniente. La traición dolió más que cualquier cosa porque estaba usando nuestros recuerdos compartidos como armas. Sabía que ese video era de un buen día entre convulsiones,
pero lo hizo ver como evidencia de que estaba fingiendo. Me pregunto por qué el detective siguió usando supuesto cuando había un certificado de defunción ahí mismo en su escritorio. ¿Qué necesita exactamente más investigación cuando alguien ya se fue? La forma en que los padres de David necesitan $130,000 para facturas médicas, mientras la escuela le da a la señorita Blackwood licencia pagada, se siente como si hubiera algo realmente retorcido sobre estas prioridades. En una hora, tenía 200 compartidos y los comentarios eran brutales. Gente llamándome mentirosa y diciendo que la muerte de David fue mi culpa por crear drama. Lancé mi teléfono al otro lado del cuarto y escuché la pantalla quebrarse contra la pared. A la mañana siguiente, Darren encontró a Walsh en su casillero antes del primer periodo, y escuché sobre eso de 3 personas diferentes antes de llegar a la escuela. Darren agarró la camisa de Walsh y lo golpeó contra los casilleros de metal lo suficientemente fuerte para que todos en el pasillo lo escucharan. Walsh trató de decir algo, pero Darren lo empujó otra vez, y su cabeza golpeó la cerradura de combinación en el casillero detrás de él. 2 maestros vinieron corriendo y los separaron, pero no antes de que Darren consiguiera un empujón más, que envió los libros de Walsh volando por todas partes. A ambos los llevaron a la oficina, y para el almuerzo, ambos tenían suspensiones de 3 días. La mamá de Darren tuvo que dejar el trabajo para recogerlo, y me sentí enferma sabiendo que su instinto protector le estaba costando su educación. Me envió un mensaje esa noche diciendo que valió la pena, pero sabía que sus padres estaban furiosos. 3 días después, finalmente acordé hacer la entrevista con un periodista estudiantil después de decirnos 5 veces. Nos reunimos en un aula vacía después de la escuela, y establecí límites claros sobre lo que discutiría y no discutiría. Ninguna pregunta sobre mi familia o historial médico antes del incidente. Ninguna especulación sobre culpa. Solo hechos sobre lo que pasó ese día. Mi voz tembló todo el tiempo y tuve que parar 2 veces para tomar agua, porque mi boca se secó completamente. Preguntó sobre las luces estroboscópicas y describí la sensación de mi cerebro fallando. Preguntó sobre la puerta cerrada y expliqué lo atrapados que nos sentimos. Preguntó sobre David y no pude hablar por casi 1 minuto. Cuando terminó, me sentí vacía y exhausta, pero al menos lo había dicho en voz alta a alguien que lo escribiría. El artículo se publicó en línea esa noche en el sitio web del periódico escolar, y en 2 horas la sección de comentarios explotó. La mitad de la gente nos apoyaba y compartía sus propias historias sobre maestros ignorando condiciones médicas. La otra mitad nos llamaba buscadores de atención histéricos, buscando a alguien a quien culpar por una tragedia. Un comentario dijo que la muerte de David fue solo tiempo desafortunado, y estábamos usándola para atacar a una buena maestra. Otro dijo que éramos reinas del drama haciendo todo sobre nosotros mismos. Leer extraños debatir si la muerte de David era prevenible me hizo correr al baño y vomitar. Mi mamá me encontró en el piso del baño 20 minutos después, sollozando. Al día siguiente, Orla llamó a mi mamá con noticias inesperadas. Uno de los paramédicos que trabajó conmigo ese día había contactado a través de su oficina legal queriendo ayudar. No podía hablar públicamente porque su empleador tenía políticas estrictas sobre discutir casos, pero dijo que si era citado formalmente, proporcionaría una declaración sobre lo que vio. Recordaba todo, incluyendo cuánto tiempo tomó revivirme y el estado del aula cuando llegaron. Su testimonio podría probar qué tan seria era realmente la situación. 2 días después, conseguimos la transcripción de la deposición del señor Peter, y empeoró todo. Afirmó que no vio nada preocupante cuando miró a través de la ventana de la puerta ese día, solo la señorita Blackwood dándole un pulgar arriba, así que asumió que todo estaba bien y siguió caminando. Dijo que la persiana ya estaba bajada cuando miró, y no tenía razón para pensar que los estudiantes estaban en peligro. Leer que podría habernos salvado, pero ni siquiera se dio cuenta, me hizo perder la fe en cada adulto que se suponía nos protegiera. Estaba a 20 pies mientras nos moríamos, y simplemente pasó de largo. Esa misma tarde, Malik encontró algo increíble en línea. La señorita Blackwood tenía un blog viejo de hace 5 años que había olvidado borrar y él había estado buscando por horas hasta que lo encontró. Publicación tras publicación despotricando sobre niños neurodivergentes, siendo mimados y creando cultura de víctima en las escuelas. Una entrada decía que los trastornos convulsivos estaban sobrediagnosticados y la mayoría de los niños solo querían atención y trato especial. Otra decía que los padres habilitaban condiciones médicas falsas para excusar mal comportamiento. Capturamos todo antes de que pudiera borrarlo y lo añadimos a nuestra carpeta de evidencia que se hacía más gruesa cada día. Orla envió cartas formales de preservación al distrito y al fabricante del Smartboard a la mañana siguiente, exigiendo que mantuvieran todos los registros electrónicos de ese salón. El lenguaje legal hizo que todo se sintiera más real y serio de lo que nuestra planeación de chat grupal jamás había hecho. A la mañana siguiente, apareció una carta en cada buzón estudiantil
con el logo del sindicato de maestros en la parte superior. Di Paxton había escrito 3 páginas de amenazas legales sobre lo que pasaría si algún estudiante publicaba el nombre de la señorita Blackwood en línea. Las palabras difamación y calumnia y demanda civil me saltaron mientras lo leía en el pasillo. Los niños estaban pasando copias, y algunos ya estaban borrando sus publicaciones de redes sociales de la noche anterior. Vi a 2 estudiantes de primer año llorando mientras leían sobre responsabilidad personal y expedientes permanentes. Emily agarró mi copia y la rompió por la mitad ahí mismo frente a todos. La ira se extendió por el pasillo como fuego mientras más niños se dieron cuenta de que nos estaban amenazando por decir la verdad. Mi mamá tuvo que recogerme temprano ese día para hacer compras y pensé que estaría bien. La máquina de autopago comenzó a parpadear rojo cuando el código de barras no escaneaba y todo mi cuerpo se puso rígido. El patrón estroboscópico golpeó mi cerebro como un martillo y de repente no podía recordar dónde estaba. Mis piernas se volvieron gelatina y agarré el mostrador para evitar caerme. Mamá soltó todo y envolvió sus brazos alrededor de mí para guiarme hacia la salida. La gente miraba mientras básicamente me cargaba por el estacionamiento mientras trataba de recordar cómo caminar. Mis manos aún temblaban cuando llegamos al auto y me di cuenta de que los detonantes estaban empeorando, no mejorando. Cada luz parpadeante se sentía como una amenaza ahora, y no podía hacer que mi cerebro entendiera la diferencia entre peligro y vida normal. Darren comenzó a aparecer en mi casillero entre cada clase al día siguiente. Caminaba conmigo a cada salón con su mano en mi espalda como si pudiera colapsar en cualquier segundo. En el almuerzo me revisaba 3 veces para asegurarme de que estuviera comiendo lo suficiente. Después de la escuela me siguió hasta mi auto, aunque el suyo estaba al otro lado del estacionamiento. Para el miércoles, ya no lo soportaba, y le dije que necesitaba espacio para respirar. Me miró como si lo hubiera abofeteado, y dijo que solo trataba de protegerme. Nos quedamos ahí en el estacionamiento gritándonos por primera vez desde que comenzamos a salir. Siguió diciendo que no podía perderme también. Y yo seguía diciendo que no estaba hecha de vidrio. Ninguno de nosotros ganó esa pelea y no hablamos por 2 días después. Alguien filtró una cadena de correos de la administración ese jueves y se extendió por la escuela como veneno. El asunto decía, manejando la situación de licencia pagada. Y cada mensaje hablaba sobre óptica y responsabilidad y respuesta mediática. Ni un solo correo mencionó el nombre de David o preguntó cómo estábamos los demás. Lo llamaron un incidente y discutieron control de daños como si fuéramos un problema de relaciones públicas que resolver. El lenguaje corporativo sobre un niño muerto me hizo correr al baño y vomitar. Mis manos temblaban mientras se lo reenviaba a Orla, quien dijo que era exactamente lo que necesitábamos para el caso. La reunión de la junta escolar esa noche estaba llena de padres y reporteros. Cada uno tenía 2 minutos para hablar y yo era tercera en línea después de Emily y Billy. Mi voz se quebró cuando dije el nombre de David, pero seguí leyendo de mis notas sobre lo que realmente pasó. Detrás de mí, podía escuchar a padres susurrando sobre histeria masiva y adolescentes buscadores de atención. Un papá realmente se rió cuando describí mi convulsión. Quería voltearme y gritarles, pero seguí hasta que se acabó mi tiempo. Ren se levantó rápidamente durante el periodo de comentarios públicos con una carpeta gruesa de papeles. Propuso entrenamiento obligatorio para todos los maestros suplentes sobre condiciones médicas y protocolos de emergencia. Los miembros de la junta asintieron y tomaron notas y dijeron que lo implementarían dentro del próximo año académico. Quería gritar que David necesitaba ayuda hace 6 semanas, no el próximo septiembre. La línea de tiempo se sintió como otra bofetada en la cara a todos los que habíamos estado en ese salón. Orla nos ayudó a presentar una queja federal con la Oficina de Derechos Civiles la siguiente semana. La mujer al teléfono fue amable, pero explicó que la investigación podría tomar 18 meses para completarse. Usó palabras como minuciosa y comprensiva mientras yo miraba el calendario, pensando en David ya en el suelo. Justicia retrasada se sintió exactamente como justicia negada cuando la persona que más la necesitaba se había ido. Cada formulario que llenamos se sintió inútil, pero Orla dijo que necesitábamos el rastro de papel. En la escuela, los niños comenzaron a cruzar el pasillo cuando me veían venir. Se extendieron rumores de que yo quería atención y conseguí lo que quería, aunque David pagó el precio. Alguien escribió "Reina del drama" en mi casillero con marcador permanente. Los susurros me siguieron por todas partes sobre cómo destruí la carrera de la señorita Blackwood por nada. Los síntomas físicos dolían, pero el aislamiento social dolía peor. Emily apareció en mi casa el domingo por la noche, con ojos rojos y mocos corriendo por su cara. Sus padres le habían dado un ultimátum sobre elegir su futuro sobre mi venganza. Dijeron que estaba arruinando sus perspectivas universitarias al asociarse conmigo. Me abrazó tan fuerte que no podía respirar y prometió que no me abandonaría sin importar lo que amenazaran. Nos sentamos en mi cama llorando juntas hasta que tuvo que irse a casa. El señor Peter me apartó después de la escuela el lunes y preguntó si podíamos hablar en privado. Sus manos temblaban mientras admitía que debería haber mirado más de cerca por esa ventana. Dijo que estaba atormentado por lo que no hizo y ya no podía dormir.
La culpa en sus ojos parecía real, pero su remordimiento no devolvía a David. Preguntó qué podía hacer para ayudar, y le dije que testificara en la audiencia si alguna vez conseguíamos una. Que Walsh fuera golpeado contra los casilleros por Darren parece un mensaje bastante directo. Pero me pregunto si Walsh realmente entiende por qué la gente está tan enojada, o si piensa que solo está reportando hechos. 3 días después, el cartero me entregó un sobre grueso de la Oficina de Derechos Civiles. Mis manos temblaron mientras lo abría en la cocina. La carta tenía un sello oficial del gobierno en la parte superior y comenzaba con "su quejante", antes de listar nuestro número de caso 2024-1847 en letras negritas. Mamá lo leyó sobre mi hombro mientras escaneé el lenguaje formal sobre cómo habían recibido nuestra queja y comenzarían su investigación del distrito escolar. Era solo papeleo, pero ver ese número de caso hizo que todo se sintiera más real y oficial. A la mañana siguiente, estaba girando la combinación de mi casillero, cuando algo se cayó y golpeó mi zapato. Una pequeña memoria USB negra sin etiqueta estaba en el piso y la recogí preguntándome si alguien la había tirado por accidente. Durante el almuerzo, la conecté a mi laptop en la biblioteca y apareció un solo archivo de video en la pantalla. El sello de tiempo mostraba que era de ese día en clase de música, y mi estómago se hundió mientras hacía clic en reproducir. El metraje era video granulado de cámara de seguridad del pasillo, pero podías ver directamente a través de la ventana de la puerta de nuestro salón por unos 30 segundos. Los niños se zambullían bajo los escritorios, y alguien claramente estaba convulsionando en el piso mientras la señorita Blackwood estaba parada ahí sin hacer nada. El ángulo no era perfecto, pero podías distinguir el caos y su completa falta de respuesta a la emergencia médica. Inmediatamente le envié un mensaje a Emily, quien corrió desde la cafetería y lo vio conmigo 3 veces antes de que llamáramos a Orla. Contestó al segundo timbrazo y nos dijo que no lo compartiéramos con nadie o siquiera hiciéramos copias hasta que pudiera verificar de dónde vino. La cadena de custodia para evidencia era crítica, explicó, y no podíamos arriesgarnos a que fuera desechada en corte por una tecnicidad. Alguien dentro de la escuela estaba tratando de ayudarnos, pero no teníamos idea de quién tenía acceso a ese metraje o por qué habían elegido dármelo anónimamente. Esa tarde, mamá me llevó a la casa de los Pritchard, donde la madre de David estaba esperando en la sala con cajas de pañuelos y álbumes de fotos extendidos sobre la mesa de centro. Me llevó arriba al cuarto de David, que se veía exactamente como él lo había dejado esa mañana antes de la escuela, con su cama medio tendida y el libro de texto de química abierto en su escritorio. Sus aplicaciones universitarias estaban apiladas junto a su computadora, y Northwestern estaba arriba con la sección de ensayo completada, pero nunca enviada. Nos sentamos en su cama, y ella sostuvo mi mano mientras explicaba que había contratado a su propio abogado para perseguir una demanda civil contra el distrito y la señorita Blackwood personalmente. Preguntó si estaría dispuesta a testificar sobre lo que pasó, y asentí inmediatamente porque David merecía justicia, aunque no estuviera aquí para verla. Me mostró su diario donde había escrito sobre querer ser doctor y ayudar a niños con condiciones neurológicas como su propia epilepsia de la que nadie sabía. Al día siguiente, Darren pidió hablar en privado después de la escuela, y nos sentamos en su auto en el estacionamiento, mientras él miraba el volante. Explicó que su beca de básquetbol al estado estaba amenazada debido a su participación en el incidente, y el entrenador le había advertido que se quedara callado. Sus manos agarraron el volante mientras prometía que aún me amaba, pero no podía arriesgar todo su futuro siendo públicamente involucrado en la lucha contra la señorita Blackwood. Entendí intelectualmente que la universidad era su única salida de nuestro pueblo, pero aún se sintió como si estuviera eligiendo su futuro sobre hacer lo correcto. Me dejó en casa y vi su auto desaparecer, sabiendo que nuestra relación nunca sería la misma después de esto. 2 días después, mamá me llevó a mi primera cita de terapia en un pequeño edificio de oficinas del centro, donde la terapeuta me hizo llenar formularios sobre mis detonantes de convulsiones. Explicó que trabajaríamos en estrategias de afrontamiento prácticas para manejar la sensibilidad a la luz y el estrés que podría desencadenar episodios. Para tarea, me dio una hoja de trabajo para rastrear mis detonantes durante la semana, lo que significaba aceptar que esta era mi nueva vida normal. Me enseñó ejercicios de respiración y me mostró lentes especiales que podían filtrar ciertas frecuencias de luz que podrían ayudar a prevenir convulsiones. Ese fin de semana, estaba revisando redes sociales cuando Emily llamó, gritando que alguien había creado una cuenta falsa usando mi nombre y foto de perfil. La cuenta había publicado capturas de pantalla de mis expedientes médicos mostrando mi diagnóstico de epilepsia y lista de medicamentos con comentarios desagradables sobre buscar atención. Para cuando lo reportamos y lo quitamos, las capturas ya estaban circulando por chats grupales y siendo republicadas por cuentas anónimas. Alguien había violado las leyes IPA para conseguir esos registros y estaba tratando de humillarme en línea, pero no podíamos rastrear quién estaba detrás.
Orla sugirió que tomara control de mi propia narrativa grabando una declaración en video sobre lo que realmente pasó ese día. Configuré mi teléfono en mi habitación y pasé 3 horas llegando a los hechos sin llorar o mostrar emoción. La versión final fueron 8 minutos de mí calmadamente explicando la línea de tiempo de eventos y las acciones específicas de la señorita Blackwood que pusieron en peligro a múltiples estudiantes. Publicarlo se sintió aterrador, pero también me dio algo de control sobre cómo se estaba contando mi historia en lugar de dejar que otros la torcieran. En 2 días, el reportero de noticias locales Seamus Ryder había contactado a Orla pidiendo una entrevista sobre el incidente. Hizo un segmento en las noticias de la noche mostrando mi declaración en video y entrevistando a otros padres cuyos hijos estaban en el salón ese día. Comenzaron a llegar consejos a la estación de noticias sobre el comportamiento de la señorita Blackwood en sus 2 escuelas anteriores, incluyendo un incidente donde había encerrado a un estudiante diabético en un closet durante una crisis de azúcar en sangre. La policía finalmente programó entrevistas formales con todos los 23 estudiantes que estaban en el salón, y Orla se sentó junto a mí como mi abogada mientras daba mi declaración. Hicieron preguntas detalladas sobre cada minuto de ese día, mientras un estenógrafo tecleaba todo lo que decía, y 2 detectives tomaban notas. El abogado de la señorita Blackwood aparentemente le había aconsejado no hablar con los investigadores, lo que Orla dijo que era básicamente una admisión de que sabía que había hecho algo malo. 2 días después, el tipo de IT del distrito llamó a la oficina de Orla, mientras yo estaba ahí repasando papeleo, y ella lo puso en altavoz para que ambas pudiéramos escuchar lo que encontró. Sacó los registros del smartboard de ese salón exacto en ese día exacto, y ahí estaba. Un video de YouTube titulado Desafío de luz estroboscópica extrema 10 horas, reproducido desde las 11:42 am hasta las 11:54 am, exactamente cuando todo pasó. El registro mostraba las credenciales de inicio de sesión de la señorita Blackwood. Comenzó el video, y lo puso en modo de pantalla completa a brillo máximo. Ver esa prueba digital hizo que mi pecho se sintiera apretado, aunque no devolvía a David o arreglaba lo que nos pasó a cualquiera de nosotros. A la mañana siguiente, llegó una carta certificada a mi casa de los abogados del distrito escolar, ofreciéndome $50,000 si firmaba su acuerdo de resolución, que incluía un acuerdo de no divulgación que me impediría hablar sobre lo que pasó públicamente otra vez. Mi mamá leyó el documento de 20 páginas en la mesa de la cocina mientras yo comía cereal, y siguió moviendo la cabeza en diferentes partes, especialmente la sección que decía que no podía publicar en redes sociales, dar entrevistas, o participar en cualquier acción legal contra el distrito o la señorita Blackwood personalmente. El dinero cubriría la mayoría de mis facturas médicas del viaje en ambulancia y la visita a la sala de emergencias, más la nueva medicación que tenía que tomar ahora porque mis convulsiones empeoraron después de ese día. Pero firmar significaba quedarme callada sobre David muriendo y la señorita Blackwood aún estando en licencia pagada, como si nada hubiera pasado. 3 días después, Malik les envió un mensaje a todos para reunirnos en su garaje después de la escuela para hablar sobre los acuerdos, ya que aparentemente todos recibimos la misma oferta. Cuando llegué, ya había 12 niños ahí con sus cartas extendidas en el banco de trabajo de su papá. Billy estaba paseando de un lado a otro diciendo, todos deberíamos rechazar porque tomar el dinero significaba que ellos ganaron, mientras Sarah seguía diciendo que su familia necesitaba el dinero para sus facturas de terapia, ya que no podía dormir sin ver la cara de David poniéndose azul. Los argumentos se volvieron más fuertes cuando apareció el hermano mayor de alguien que estaba en la escuela de leyes y explicó que si tomábamos los acuerdos, no podíamos ser testigos en los casos de los demás o ayudar a los padres de David con su demanda por muerte injusta, lo que hizo que todos comenzaran a gritar sobre si le debíamos a David rechazar el dinero. Emily agarró mi brazo y me jaló afuera donde estaba más silencioso y dijo que pensaba que cualquiera que tomara el dinero básicamente estaba diciendo que la vida de David valía $50,000. Pero entonces Walsh apareció y comenzó a argumentar que seríamos estúpidos de no tomar dinero garantizado cuando un juicio podría tomar años y podríamos perder de todos modos. Mi teléfono vibró con un mensaje de Darren diciendo que debería solo tomar el dinero y usarlo para mudarme a un distrito escolar diferente donde pudiera empezar de nuevo sin que todos me conocieran como la chica de las convulsiones. Cuando se lo mostré a Emily, se enojó y dijo que eso era exactamente lo que el distrito quería, que desapareciéramos y los dejáramos barrer todo bajo la alfombra. El estrés de ser jalada entre ellos hizo que mi mano temblara y tuve que sentarme en la acera porque sentí otra convulsión venir, lo que asustó a todos lo suficiente para que los argumentos pararan por unos minutos mientras Malik me consiguió agua y se aseguró de que estuviera bien. Al día siguiente en la escuela, la directora Penn me sacó de clase de inglés y me llevó a su oficina,
donde tenía toda esta presentación montada sobre un círculo de justicia restaurativa sanadora, donde la señorita Blackwood se disculparía con todos nosotros los estudiantes y compartiríamos nuestros sentimientos y seguiríamos adelante juntos como comunidad. Me mostró este PowerPoint con fotos de archivo de gente abrazándose y tomándose de las manos en círculos mientras explicaba cómo esto ayudaría a todos a sanar. ¿Y no sería eso mejor que toda esta pelea legal que estaba desgarrando la escuela? El PowerPoint de círculo sanador de la directora Penn, con fotos de archivo de gente abrazándose. Ese momento parece terriblemente conveniente cuando todos están decidiendo sobre acuerdos. Me hace preguntarme quién le dijo sobre la reunión del garaje de ayer y por qué me sacó solo a mí de clase para esta pequeña presentación. Le dije que no quería sentarme en un círculo y pretender perdonar a alguien que mató a mi compañero de clase. Ella puso esta sonrisa tensa y dijo que esa era una palabra muy fuerte para usar, y tal vez debería considerar cómo mi lenguaje inflamatorio estaba afectando la capacidad de otros estudiantes de procesar su trauma. Siguió presionando diciendo que la señorita Blackwood también estaba sufriendo y merecía una oportunidad de hacer las paces. Fue entonces cuando me levanté y salí de su oficina sin decir otra palabra, porque sabía que si me quedaba, diría algo que me conseguiría una suspensión. Esa tarde, Orla llamó para decirme que el abogado de la mamá de David se había contactado sobre coordinar nuestros casos, ya que el distrito estaba tratando de jugarnos uno contra otro, ofreciendo diferentes cantidades de acuerdo a diferentes familias, basado en cuánto pensaban que lucharíamos. Ned Pritchard, ese era el nombre del abogado, quería que todas las familias trabajáramos juntas para que el distrito no pudiera eliminarnos uno por uno con estas ofertas de acuerdo. Escuchar que la mamá de David también estaba luchando me hizo sentir menos sola en rechazar solo tomar el dinero y callarme. Durante las siguientes 2 semanas, Orla me hizo venir a su oficina todos los días después de la escuela para practicar para mi deposición, haciéndome contar la historia una y otra vez, mientras ella interpretaba el papel del abogado de la señorita Blackwood, haciendo preguntas hostiles diseñadas para hacerme ver como mentirosa o buscadora de atención. Me enseñó a pausar antes de responder, a solo responder exactamente lo que se preguntaba sin ofrecer información extra, y a mantenerme calmada incluso cuando las preguntas me enojaran, lo que era difícil cuando preguntaba cosas como si alguna vez había exagerado mis síntomas antes, o si disfrutaba la atención que conseguía por tener convulsiones. Incluso planeamos qué hacer si tenía una convulsión durante la deposición con Orla, asegurándose de que el reportero de corte supiera anotar todo lo que pasara, y teniendo mi información de alerta médica lista, en caso de que el consejo opositor tratara de afirmar que estaba fingiendo. La mañana de la deposición de la señorita Blackwood, no me permitieron estar en el salón, pero Orla me contó sobre eso después. Cómo la señorita Blackwood se sentó ahí en un traje azul marino, insistiendo que todos estábamos actuando, y que las adolescentes especialmente eran propensas a histeria masiva y comportamiento buscador de atención. Realmente mencionó a la hija de su hermana que supuestamente fingió convulsiones por 2 años antes de que sus padres dejaran de habilitarla, y milagrosamente fue curada, usando esto como prueba de que sabía que todos estábamos fingiendo, y por eso se sintió segura usando la luz estroboscópica como terapia de exposición. Cuando le preguntaron sobre David, dijo que probablemente solo estaba atrapado en la histeria grupal y que su muerte fue una coincidencia desafortunada, pero no relacionada con sus acciones, lo que me hizo tan enojada que mis manos temblaron, y tuve que salir de la oficina de Orla para caminar alrededor de la manzana 3 veces antes de poder calmarme. La siguiente semana fue la deposición del señor Peter. Esta vez, Orla me dejó mirar a través de la puerta de vidrio, y lo vi descomponerse llorando cuando le preguntaron sobre mirar por la ventana de nuestro salón ese día. Admitió que vio a la señorita Blackwood darle un pulgar arriba, y asumió que todo estaba bien porque ella parecía calmada, pero realmente no nos miró a nosotros los estudiantes, o notó el caos pasando detrás de ella. Ahora no podía dormir, porque seguía pensando en cómo podría haber parado todo si solo hubiera abierto la puerta. Sus lágrimas parecían reales y siguió diciendo que lo sentía, pero lamentarlo no devolvía a David. Lamentarlo no arreglaba mi cerebro, que ahora tenía convulsiones 2 veces más seguido que antes de ese día. Noté que la señorita Blackwood nunca dijo que lo sentía, ni una sola vez. La última deposición esa semana fue de Di Paxton, el superintendente del distrito, quien pasó 3 horas explicando cómo el entrenamiento de maestros suplentes del distrito era comprensivo, pero que la señorita Blackwood era una aberración que actuó fuera del alcance de su entrenamiento, básicamente tratando de echarla bajo el autobús mientras protegía al distrito de responsabilidad. Siguió usando frases como incidente aislado y no podría haber sido prevenido, mientras su abogado asentía, y cuando le preguntaron sobre David, lo llamó un resultado trágico, pero insistió que el distrito siguió todos los protocolos en su respuesta, aunque le tomó a la ambulancia 15 minutos llegar, porque nadie llamó al 911 inmediatamente, ya que la señorita Blackwood había cerrado la puerta y tomado nuestros teléfonos. 3 semanas después,
Walsh se sentó en la oficina del abogado para su deposición, y lo miré a través de la puerta de vidrio mientras siguió mirando hacia abajo a sus manos. El abogado le preguntó sobre ese día en clase de música, y comenzó a hablar sobre nuestra abuela, cómo había estado diciéndole desde que éramos niños que yo estaba fingiendo todo por atención. Dijo que ella lo llamaba cada semana para advertirle sobre mis tácticas de manipulación y cómo había engañado a todos los doctores. Le enviaría artículos sobre síndrome de Munchausen y le contaría historias sobre veces que supuestamente había pretendido estar enferma para salirme de eventos familiares. El abogado escribió todo, mientras Walsh explicaba cómo la abuela lo había convencido de que ayudarme solo habilitaría mi comportamiento. Admitió que ella había estado envenenando su mente contra mí por años, pero dijo que no excusaba lo que hizo. De vuelta en la escuela a la mañana siguiente, todo se sintió diferente. Algunos niños se me acercaron en el pasillo para decir que lamentaban no hacer más ese día. Malik me trajo una tarjeta firmada por la mitad del equipo de básquetbol, pero otros niños pusieron los ojos en blanco cuando me vieron venir. Escuché susurros sobre cómo estábamos siendo dramáticos y cómo David habría muerto de todos modos por su condición. Una chica dijo que solo estábamos tratando de conseguir dinero de la demanda. La cafetería se dividió en dos grupos, aquellos usando cintas moradas por David y aquellos que pensaron que estábamos exagerando. Estallaron peleas en el estacionamiento entre niños discutiendo sobre si la señorita Blackwood merecía lo que le estaba pasando. Pasaron 2 meses antes de que consiguiéramos la fecha de corte. El juez escuchó todo el testimonio y miró los registros médicos y el video que el teléfono de Billy había capturado antes de que la señorita Blackwood se lo quitara. Concedió la orden judicial preliminar, requiriendo que cada miembro del personal completara entrenamiento de respuesta a convulsiones dentro de 30 días, pero negó nuestra solicitud de que la señorita Blackwood fuera despedida inmediatamente. Dijo que el debido proceso tenía que ser seguido, y la señorita Blackwood también tenía derechos. El abogado explicó que estas eran realmente buenas noticias, pero no se sintió así cuando sabía que aún estaba recibiendo su salario completo. Pasó otro mes antes de que el distrito finalmente ofreciera resolver. Crearon un fondo memorial en nombre de David por $200,000 para investigación de epilepsia. Prometieron reformar completamente su programa de entrenamiento de maestros suplentes y requerir certificación de emergencia médica para todo el personal. La señorita Blackwood acordó renunciar con su licencia de enseñanza bajo revisión por la Junta Estatal. El abogado del distrito siguió llamándolo una resolución justa, pero los padres de David solo se sentaron ahí llorando. Mi cita con el neurólogo esa semana no fue bien. La prueba mostró que mi umbral de convulsiones había bajado significativamente de todo el estrés. Dijo que necesitaría aumentar mi medicación y evitar cualquier detonante, incluyendo luces parpadeantes, falta de sueño y estrés emocional. Fue entonces cuando supe que tenía que terminar las cosas con Darren. Nos sentamos en su auto después de la escuela, y le expliqué que no podía manejar una relación encima de todo lo demás. Siguió diciendo que entendía, pero sus ojos estaban rojos y no me miraba. Habíamos estado juntos por 2 años, pero mi cerebro no podía tomar más presión. Emily me ayudó a comenzar un grupo de defensa de discapacidad en la escuela la siguiente semana. 20 niños aparecieron a la primera reunión en la biblioteca. Hablamos sobre crear sistemas de compañeros para estudiantes con condiciones médicas y presionar por mejores protocolos de emergencia. Una chica con diabetes compartió cómo una maestra se había rehusado a dejarla revisar su azúcar en sangre durante un examen. Un chico con Tourette habló sobre conseguir detención por sus tics. Hicimos planes para presentar a la junta escolar y comenzamos a trabajar en una petición para entrenamiento obligatorio de conciencia sobre discapacidad. Tener algo productivo en que enfocarme ayudó con la ira que seguía acumulándose dentro de mí. Ne y yo fuimos a la tumba de David un sábado por la mañana cuando el cementerio estaba vacío. No hablamos sobre la demanda o la señorita Blackwood o nada de eso. Solo nos sentamos en el césped junto a su lápida y vimos las nubes moverse por el cielo. Sus padres habían elegido una cita sobre la luz nunca realmente extinguiéndose, sino solo cambiando de forma. Null hierba fuera del suelo, una hoja a la vez, mientras tracé su nombre tallado en el granito. Después de 1 hora, caminamos de vuelta a su auto sin decir nada porque no había nada que decir. Algunas cosas no se pueden arreglar con palabras o dinero o justicia. La siguiente semana, pasé cada tarde escribiendo un artículo para el periódico local sobre lo que pasó. No ataqué a nadie personalmente o usé lenguaje inflamatorio. Solo expuse los hechos sobre las fallas sistémicas que llevaron a la muerte de David. Escribí sobre la falta de entrenamiento apropiado de suplentes, la ausencia de protocolos de emergencia médica y la cultura que desestima las necesidades médicas de estudiantes como búsqueda de atención. Lo terminé con propuestas específicas para el cambio, incluyendo entrenamiento médico obligatorio, procedimientos de reporte claros y medidas de responsabilidad. Mi voz se mantuvo firme mientras se lo leía a mis padres antes de enviarlo.
No porque estuviera sanada, sino porque había aprendido a cargar el daño sin dejar que me consumiera completamente. Gracias por dejarme vagar por todo esto contigo. Ha sido tal jornada compartir juntos hasta que nos volvamos a encontrar. Y oye, dale me gusta al video.